¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a trabajar con la media aritmética, la mediana y la moda, las tres medidas de tendencia central. Vamos a explicarlo con un ejemplo y al final vamos a analizar cuál es el mejor dato de estos tres que representa a este grupo de datos. Entonces, para ello vamos a analizar las propiedades de cada uno. Vamos a comenzar obteniendo la mediana o promedio. Por lo regular así lo representamos. Media aritmética o promedio. La obtenemos si sumamos todos los datos. Sumamos todos los datos y lo dividimos entre el número de datos. En este caso el número de datos son 11. Hay que sumar 25 más 32 más 20 más 19 más 25 más 26 más 29 más 30 más 19 más 23 más 25. Hacemos esta suma y obtenemos 273. Lo dividimos entre 11 y obtenemos que la media aritmética o promedio nos da 24.81. Aquí estamos hablando de años, son las edades de los jugadores de un equipo de fútbol. Entonces el promedio de edad en este equipo, según este cálculo, es de 24.81 años. Ahora vamos a obtener la mediana. Para ello tenemos que ordenar las cantidades de mayor a menor o de menor a mayor. Vamos a hacerlo en este caso de mayor a menor. Entonces los ordenamos. Entonces para la mediana los datos los ordenamos de mayor a menor. También puede ser de menor a mayor. En este caso ya los ordenamos de mayor a menor. La mediana es el dato que está en medio. Entonces observamos que tenemos 11 datos. 3, 5, sería el 6, 3, 2 y 3, 5 datos. Entonces tenemos 5 datos para acá y tenemos 5 datos. O sea, tenemos el 50% de los datos de un lado y el 50% de los datos del otro lado. Observamos que la mediana es casi idéntica, en este caso, que el promedio. Observamos que tenemos un dato que se repite más que todos los demás. Observamos que es el 25. Este 25, como es el dato que más se repite, se le llama moda. Y la moda en este caso es 25. Observamos que la mediana y la moda tienen el mismo número, los dos tienen 25. Y el promedio es de 24.81. Entonces, ¿cuál dato de los tres representa mejor las edades del equipo de fútbol? Para ello primero vamos a analizar las propiedades de cada uno. Las propiedades del promedio o de la media aritmética son las siguientes, que siempre se puede calcular. Cuando tenemos un grupo de datos numéricos, siempre podemos calcular el promedio. Es único. Siempre obtenemos un solo promedio. De un grupo de datos no puede haber dos promedios, siempre hay uno solo. Se toma en cuenta cada uno de los elementos. Cuando obtenemos el promedio, no dejamos a ninguno afuera. Pero hay una situación que no es confiable cuando hay datos muy separados en los extremos. En algunas situaciones le llaman datos aberrantes. Estos datos son como este ejemplo. Aquí tenemos un grupo de edades. 10, 12, 12, 9 y 25. Si es un grupo de edades, observamos que el 25 resalta luego de los demás. Si obtenemos el promedio da 13.6, estamos hablando de años. Si ordenamos los datos de mayor a menor, observamos que el promedio está entre el 12 y el 25. Aquí tenemos esta línea punteada que sería el promedio. Entonces, este promedio no es muy confiable porque es una medida de tendencia central. Quiere decir que más o menos tiene que estar al centro de los datos. Y si observamos, está más cargado hacia un lado. Entonces, si está más cargado hacia un lado, ya no es confiable. ¿Por qué? Porque este 25, como es un dato extremo muy grande, está haciendo que el promedio sea de 13.6. Si lo quitáramos, observamos que el promedio de las edades saldría de la mayoría de los datos. Entonces, por eso en este caso, este promedio ya no es confiable. Pero veamos en nuestro grupo de edades del equipo de fútbol, nuestro promedio sí está entre ellos y es un dato que quedó más o menos al centro. Entonces estas son
las propiedades del promedio. Ahora veamos algunas características de la mediana. La primera es muy importante, que la mediana no es afectada por medidas extremas. También le llaman datos aberrantes, también le llaman datos atípicos. Observemos aquí este ejemplo. Tenemos el registro de 5 niños de preguntarles cuánto dinero traen a la escuela. Y contestaron 20, 30, 25, 35 y alguno dijo que trae 100 pesos. Si ordenamos los datos de mayor a menor, observamos que el dato del medio es 30, que es la mediana. Si observamos, hay datos a su izquierda y datos a la derecha. Podemos observar que la mediana está entre esos y más o menos estos datos se apegan a la mediana. Este dato, que es un dato atípico, vean más o menos cuánto traen todos, y este dato que reportaron, que es un dato atípico de 100 pesos en comparación de estos, no afecta en decir que los chicos más o menos traen 30 pesos para gastar en la escuela. Este es un dato atípico. Algunos sí traerán más, pero la mayoría de los niños fluctúan en el dato de la mediana. Es de cálculo sencillo. Si observamos, nada más es ordenar los datos. Claro que aquí son pocos. Cuando son muchos datos, pues sí, puede ser un poco más de trabajo ordenarlos, pero no hay que hacer tantas operaciones, nada más ordenarlos. En muchas ocasiones la mediana es uno de los datos. Si observamos, la mediana aquí salió 30, que es uno de los datos, a diferencia del promedio, que el promedio en la mayoría de las veces no es uno de los datos, es un número que está entre ellos. Es única, solo hay una mediana. Aunque haya datos que se repitan, eso es otra cosa, pero la mediana es solo una, en este caso es 30. Veamos ahora algunas características de la moda, que es el valor que se observa que aparece más en el grupo de datos. En nuestro caso de las edades de los jugadores en equipo de fútbol, el dato que aparecía más es el de 25 años. Entonces, la moda en nuestro grupo de datos es 25. El 25 lo tienen 3 jugadores. 3 jugadores tienen 25 años, a diferencia de las demás edades que no aparecen en la misma cantidad de veces. No se ve afectada por datos muy separados. Por ejemplo, aquí, si tuviéramos una persona que tiene 50 años en el equipo, pues eso no afecta en cuántas personas tienen 25 años o si hay otras personas que tuvieran la edad igual, ¿no? Por ejemplo, que hubiera 5 personas con la edad de 19 años, no afectaría en nada que una persona tuviera un dato extremo aquí de 50 años o un dato muy pequeño como de 15 años. Puede haber más de una moda. En nuestro caso, solo había la moda de 25, porque solo era el dato que se repetía 3 veces. Pero también se puede dar el caso en que hubiera 3 jugadores que tuvieran 20 años. Entonces, si ese fuera el caso, tuviéramos 2 modas, la de 25 y la de 20. No siempre se sitúa al centro la moda. La situación es que analizamos datos de tendencia central, pero la moda no siempre está al centro. Entonces es un dato que tal vez no necesite de nuestra atención o de nuestra consideración. Puede haber más de una moda. Puede calcularse para datos cualitativos. El promedio y la mediana se ocupan con datos numéricos inmediatamente, pero para el caso de la moda podemos considerar otras observaciones de cosas que no sean números. Por ejemplo, podemos llevar un registro de personas que pasan en la calle con algún color de su chamarra. Podemos registrar que la traen rojo, negro, gris, rojo, negro. Entonces ahí podemos tomar el dato que más aparezca y ese sería la moda. La moda sería, por ejemplo, el color rojo. Ese no es un dato numérico, es un dato cualitativo. Entonces la moda se puede aplicar ahí directamente. Esa es una de sus ventajas, una de sus propiedades. Pero en datos numéricos, Entonces, esa es una de las ventajas de la moda, que la podemos aplicar en datos no numéricos. Ya analizamos las propiedades de las 3 medidas de tendencia central, la mediana, la moda y la media aritmética o promedio. Para nuestro ejemplo, nuestro caso que tenemos aquí, la mediana es 25, la moda es 25 y el promedio nos salió 24.81. Ahora, ¿cuál dato es el mejor? Eso es difícil, no es así nomás de decir La situación es de que la mediana se ocupa más cuando los datos son más dispersos, cuando hay datos que podemos decir, aquí están ordenados de menor a mayor,
que podemos decir que son datos atípicos. Por ejemplo, aquí que tuviéramos un jugador con edad de 80 años, o aquí tuviéramos un jugador con edad de 5 años. En esos datos atípicos conviene utilizar la mediana, y cuando los datos están muy juntos, nos conviene el dato del promedio. En este caso, la moda es representativo cuando hay muchos jugadores en nuestro ejemplo que tuvieron la misma edad. Aquí solamente hay 3 jugadores que tienen la misma edad. En un grupo de 11, pues puede ser representativo, pero depende de lo que voy a usar, qué sigue. Si voy a hacer más cálculos, en los cálculos que siguen de estadística, de este grupo de datos, los demás cálculos que siguen se hacen con el promedio. Ya no se ocupa la mediana ni la moda. Entonces, el caso que en algunas ocasiones nos conviene tomar es el del promedio. Aquí todos están muy juntos, pero con los fines que tenga posteriormente, con el demás análisis que haga este grupo de datos, me conviene ocupar el promedio. Entonces decidimos que como los datos no están tan separados, no hay datos atípicos, el mejor dato que representa este grupo de 11 jugadores es el promedio.